Muchísimas gracias, Jorge, por este tiempo para RE43. La idea es conversar sobre este régimen jurídico penal que se va para los jóvenes, que se está tratando en 4 cámaras de diputados hoy en el Congreso. Bueno, para llegar al régimen tengo entendido que se han debatido alrededor de más de 15, 16 proyectos. Este es el que más consenso tiene y han participado, tengo entendido que unos 100 diputados más o menos. Y bueno, la idea es, entre otros aspectos, tener un régimen penal juvenil adecuado a los tiempos, el que había, tengo entendido que es de la época de la dictadura. Hay que modificarlo, hay que trabajar sobre él. Y bueno, uno de los aspectos fundamentales es la baja de la edad de imputabilidad para los 14 años. Con eso, sí, y de acuerdo a su experiencia, ¿qué opinión le merece este aspecto? Bueno, acá hay dos cuestiones. Lo relevante aquí que no es que la ley sea de la época de la dictadura, sino la época de la ley. El transcurso de 50, 60 años en el siglo pasado tenían un impacto en el proceso penal distinto a 20 años de esta época. Es digamos, lo que ha pasado con el proceso de adecuación de las tecnologías, etcétera, y la manera en que la gente hoy se educa y madura, vamos a decirlo así, si se puede decir, ha hecho una diferencia sustancial en lo que antes se tenían como reglas arraigadas. Había proyectos de ley que tardaban años en debate y ahí había leyes que duraban decenas de años en vigencia. En este caso en particular, lo importante es que las leyes son antiguas, aunque han tenido la ley 22.278 del régimen actual de régimen penal de la minoría, tuvo una reforma en la 22.283, es una ley del año 80, la originaria, y tenía un régimen de imputabilidad que a los menores o adolescentes, como se los llama también, de menos de 16 años eran impunes. Y Argentina quedó un poco desactualizado del contexto latinoamericano y centroamericano, digamos. Si vemos todos los países, la gran mayoría tiene 14 años, como es Chile, por ejemplo, Colombia, Perú, los más cercanos. Hay otros que tienen 13 años, Brasil y México tienen menos, 12 años. O sea, hay varios que han tenido, y esto tiene que ver con digamos, la evolución del delito, de la comisión de los delitos, la participación de menores en los delitos utilizados de profeso para evitar la penalización, algunos organizados por mayores y otros por menores, porque hay gente que piensa que una persona que tiene 16 años, 14 años, 15 años, es todavía un niño y tiene otra mirada a la ley penal. La ley penal lo que busca es, en resguardo de la sociedad, ver cómo se lleva adelante la persecución del delito penal para evitar los problemas sociales de la violencia, etcétera. Los defensores de mantener una imputabilidad a los 16 años no dan una propuesta distinta. O sea, lo que se va a tratar ahora es el resultado de un reclamo social en base a lo que ha sido en Argentina la evolución del delito en los últimos años. Y lo que, siendo de la justicia, te lo digo con gran pesar, que la gran mayoría piense que existe lo que ellos denominan, el periodismo denomina la puerta giratoria. Esto, si uno se adentra un poco en el proceso penal, se da cuenta que no es tan así, pero es la frase que más se utiliza. La cuestión es, ¿de qué manera está el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que en definitiva tiene que poner el resto de los recursos para la asignación de instituciones para la minoría, que son distintas al delito de la persona que ya tiene una mayoría de edad, más de los 16 ahora, hasta los 18 y después de los 18, es importante también. Entonces algunas quejas que yo algunas las comparto, en que el Estado, si bien todos los que son titulares de los poderes ejecutivos hacen campaña con esto porque la gente quiere que no se cometan tantos delitos y que hay menores que salen y matan teniendo 13, 14 años sin ningún tipo de remordimiento, digamos. Si bien la gente quiere esto, quiere la sanción de ese delito, lo que sí debe resguardarse desde el ámbito de la justicia es que las instituciones donde pongamos a los menores tengan una especialidad. Digamos, acá nosotros en Chubut tenemos los centros de educación socioeducativos que se denominan COSE, serían como las prisiones para los menores. Digamos, bueno, esto va a meritar de parte de todos los poderes ejecutivos de todas las provincias de la nación
un mejoramiento, si esto se llega a aprobar en el sentido que parece, que la imputabilidad se baja a los 14 años, vamos a tener que tener mejores instituciones de resguardo para los menores, en lo que son las medidas socioeducativas, en el cumplimiento de sus penas, en su caso. Se piden penas mayores, porque hay una regulación especial en la ley esta que te decía, en la 2278, que determina que una vez juzgado un menor, porque ahí cuando son menores punibles, hoy de 16 en adelante, pueden ser penados según el tipo de delito. Bueno, acá proponen que más delitos sean incorporados a la posibilidad de que se le ponga pena por esos delitos, y algunas penas más severas. Bueno, en ese sentido, lo que también tiene que hacer el Estado Nacional y los Estados provinciales, porque la vigencia va a ser uniforme en todo el país, porque es una ley nacional, lo que deben hacer todos los estados desde el Poder Ejecutivo es ayornar sus instituciones para que luego la ejecución de la sentencia, que es una función que yo cumplo ahora como juez de ejecución, se haga bien, porque la cuestión constitucional acá, Lourdes, es resocializar, no es encarcelar, porque si vos encarcelás solamente no estás cumpliendo con la manda constitucional. Vos tenés que reprimir el delito, investigarlo, lograr una condena y luego resocializar a esa persona para que sea resignada al medio libre y que pueda ser una persona que pueda hacer una vida normal, vamos a decir, esa normalidad entre comillas que siempre se destaca, ¿no es cierto? Pero eso es la idea constitucional. El político de turno, habitualmente, porque no quiero generalizar tampoco, no me gusta que generalicen contra la justicia, no quiero generalizar tampoco, pero los políticos en general, especialmente en los años de campaña, solo ven la primera parte de esto, que hay muchos delitos, que hay muchos menores incursos en delito y que hay que reprimir. Bueno, eso es una parte sola. El Estado tiene toda la función. En los tres poderes que organizan la República Argentina, uno de ellos, el Poder Judicial, tiene una función concreta en esto que estamos hablando, y después está el Poder Ejecutivo que tiene otra función concreta. Bueno, si sale esta ley, deberán ponerse las cuestiones presupuestarias en orden para que podamos tener digamos, organismos que sean acordes a lo que se va a después tener como pena de menores. No son las cárceles generales. Vos calculá que acá en la provincia del Chubut tenemos el Instituto Penitenciario entre Madrid y Entreleu, después tenemos alcaldías policiales en Comodoro, Entreleu. Es que él no tiene alcaldía policial, es que él no tiene instituto penitenciario. Sí tenemos, por caso, el COSE, o sea, es un organismo que vamos a tener que preservarlo y cuidarlo mucho, si esto es así, porque vamos a necesitar ediliciamente reformas en ese edificio para que se puedan albergar menores que se han condenado conforme a la nueva edad de imputabilidad. O sea, es bastante complicado. La gente simplifica como la primera parte, como que ya está hecha la ley y ya solucionamos el problema. Y la ley, en este caso, este tipo de leyes, no solucionan ningún problema. Dan una herramienta para que la lucha contra el delito sea más efectiva y nada más que eso, Lourdes. No hay no hay soluciones mágicas en esto. Cuando uno ya tiene gente prisionizada y son menores todavía, porque acá no se cambia la edad de mayoría y minoría de edad, sino que lo que se cambia es la edad de la imputabilidad, o sea, de qué manera puede el Poder Judicial someter a proceso legalmente a un menor. Es ni más ni menos que eso que te estoy diciendo. Entonces allí vamos a tener realmente la segunda lucha, va a ser la más importante, que es que luego de sancionar la ley, si así saliera, sean serios desde la política y propongan y lleven adelante todas las reformas edilicias que necesitamos para la resocialización. En términos generales te digo una cosa, en términos generales yo estoy de acuerdo con la adecuación porque estamos, como yo te digo, estamos retrasados años en Argentina con este tema y la discusión pasa por la política, lamentablemente no pasa por el Poder Judicial ni pasa por las necesidades del proceso penal, pasa por la política, o sea, es caballito de batalla de todas las campañas políticas hablar de la imputabilidad. Si vos me preguntás, yo tengo una opinión formada. Yo estoy de acuerdo con que hay que adecuar la edad de la imputabilidad conforme a la actualidad, como se producen los delitos de menores. Pero también hay que exigir la segunda parte de la obligación estatal, que es luego proponer, asignar presupuesto y crear las instituciones que necesitemos edilicias y estructurales, digamos, de los funcionarios que necesitemos para la resocialización, que esa es la manda constitucional.
Claro, Jorge, estaba viendo también que la ley implicaba esto que decías, toda la parte edilicia, pero también, bueno, detrás equipos de psicólogos, equipos de apoyo, no es solamente el lugar donde van a estar detenidos. Y por otro lado, como este debate que decías que es un debate político de alguna manera, hoy el gobierno, el PRO y los aliados están impulsando este proyecto. Sin embargo, está la oposición que no está de acuerdo, no tengo todos los argumentos por qué, cuáles son los principales puntos en los que no están de acuerdo. Incluso se ha metido la parte social de la iglesia diciendo en contra también del proyecto. Eso es un debate que involucra muchísimo la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Y es la manera de hacer política en la Argentina. Esto no te estoy descubriendo la pólvora con esto. Yo tengo 60 años. Cuando era muy joven, cuando tenía 27, 28 años, estaba en la municipalidad. Creo que a los 29 o 30 años fui secretario de gobierno de la municipalidad de Esquel con el querido Ubaldo Angarato cuando era intendente. Fui abogado de la municipalidad también, fui abogado de Fiscalía de Estado en esa época de la provincia del Chubut, asesor del IPB, asesor del Ministerio de Salud. Bueno, en fin, tuve una amplia participación en el Estado, porque soy pro Estado, digamos, en lo que significa cubrir todas las necesidades de la sociedad. En eso soy pro Estado cuando las cosas se hacen bien. También estoy de acuerdo que hay que gastar lo necesario y que esto no es una fiesta para pocos. O sea, no tengo una visión política sesgada ni orientada por ningún tipo de partido, pero veo con tristeza que los debates políticos no tienen ninguna connotación esencial de la materia que van a tratar. O sea, si una reforma se realiza en el ámbito penal para la sanción de una persona que va a tener 14 años y va a ser imputada y sometida a delito, lo previo de que esta persona de 14 años llegue a cometer un delito, es lo que hay que solucionar. O sea, no podemos esperar solucionarlo primero, como proponen algunos, sino que hay que tomar una decisión sobre lo que ya hizo esa persona. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que 100 años de política en este país nos han llevado a chicos de 14 años, en vez de estar estudiando, estén cometiendo delitos. Eso la política no lo ve, Lourdes. No lo ve porque no lo quiere ver, porque no le sirve para la campaña política. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos incumbencia política, es tratar de que nuestras voces se oigan en el sentido de pedir lo que la propuesta dice, porque tenemos la mala costumbre en Argentina de hacer leyes como si las fuéramos a aplicar en Suiza o en el primer mundo, pero las estructuras de aplicación son siempre del tercer mundo. Nosotros tenemos presupuesto en el Poder Judicial de Chubut muy austero, y se dispuso la creación, la instauración, para decirlo más correctamente, del juicio por jurado sin aumento de presupuesto. Y los gastos del juicio por jurado son enormes. Yo estoy muy de acuerdo con el juicio por jurado, he hecho varios juicios por jurado y con tribunales legos, y estoy de acuerdo. Ahora, lo que no nos dieron fue el presupuesto para hacerlo bien. Entonces en Argentina tenemos siempre la costumbre de discutir y proponer leyes para el primer mundo con presupuesto del tercer mundo. En este caso particular, siendo que la persona que va a ser sometida a proceso puede llegar a tener 14 años de inicio y que inclusive si el proyecto actual prospera puede tener penas severas en relación a los delitos que cometa, es obligación del Estado. No es lo mismo condenar a un funcionario público que ha robado, que tiene 50 años, que a una persona que tiene 14 años y que ya está en curso en delito por varios problemas sociales. No lo escuda el problema social, no lo exime de responsabilidad, pero sí hay que tenerlo en cuenta en el momento de la resocialización. Entonces ahí tenemos que tener perdón, estoy un poquito congestionado. Ahí sí tenés que tener en cuenta el trabajo de equipos profesionales. El propio proyecto de ley también propone la creación de órganos. En el Poder Judicial en general tenemos gabinetes criminológicos, tenemos profesionales del área de psicología, trabajadores sociales, pero el que debe hacer el trabajo, no te olvides, es el Ejecutivo en el contexto de encierro una vez que uno pone la pena. Entonces, bueno, allí tenemos que ser muy serios en exigir luego que si esto se prospera y se va a adecuar la edad de la imputabilidad a 14 años, bueno, hagámoslo de la manera constitucional, veamos qué necesitamos para resocializar a una persona de 14 años, 15 años, que ha cometido delitos muchas veces muy graves. Entonces, hay que estar en el justo medio, y lo que no hay que comprar, digamos, es el discurso político. Los políticos que hagan política, que esa es su función, para eso los elegimos. Una vez llegado el problema con la ley vigente al Poder Judicial, nosotros tenemos que ver qué herramientas nos dan para poder llevar adelante todo el control de la sentencia de condena en la ejecución.
Sí, bueno, tomando lo que dijiste, se aprueba la ley, bueno, hay una herramienta, van a tener una herramienta, a partir de ahí no se soluciona un problema que en realidad un chico de 14, 13 años cometiendo un delito, la sociedad, hay que mirarse para atrás desde cuándo se está fallando completamente. Sí, sí. ¿Desde cuándo? Bueno, hay mucha doctrina, autores alemanes habitualmente, del derecho penal del enemigo, que tiene dos aristas, habría que es muy amplio para desarrollarlo, pero acá hay que tener 2 o 3 cuestiones en cuenta. La persona que comete delito no es el enemigo de la sociedad, sí es un problema social. Entonces, si nosotros lo vamos a tomar de las ciencias sociales, tenemos que tomarlo desde ese punto. Nosotros tenemos un problema social, de estructura, que tenemos, sea el signo político que sea, no priorizó la educación, se robaron la plata que había, malgastaron, no hicieron infraestructura, lo que fuera que lleva a que una persona de 14 años, en vez de estar estudiando en una escuela y procurándose una vida conforme a su edad, está cometiendo delitos. Primero tenemos que ver de qué manera nosotros readecuamos esto, qué herramientas tenemos y qué idea tenemos real de una sociedad a futuro en el marco de la Constitución. Vos tenés 2 caras siempre acá. El que está en el Poder Ejecutivo como titular del ejercicio del Poder Ejecutivo lleva adelante una política determinada. La oposición, en general, según el signo político, en general, es romper todo lo que hizo el anterior y empezar todo de vuelta. Eso es una política que no pasa en otros lugares. Pero te digo, no me tengo que ir a Europa para esto. Vos vas a Uruguay y te das cuenta el cambio de autoridades políticas, los número 1, ¿no? Los presidentes, estoy hablando, de signos políticos opuestos, no destruyen lo anterior. Cuando vos construís sobre lo que está bien anterior y modificás solo lo que considerás que está mal según tu proyecto político, eso está bien. Eso es la disputa política. Acá tenemos otra manera. Basta mirar una sesión del Congreso de la Nación para que nos dé vergüenza institucionalmente de qué calidad de representantes tenemos allí. Entonces, no nos olvidemos que en realidad lo que estamos haciendo es justamente ponerlos allí para que hagan lo que nosotros les estamos pidiendo. Y no solamente que hagan lo que estamos pidiendo, sino que lo hagan bien. En este sentido, nosotros tenemos como pueblo, como personas que estamos o en otra responsabilidad que no es un poder ejecutivo, o somos simplemente ciudadanos, exigir el cumplimiento de todo lo que marca la ley. Lo más fácil siempre para empezar a conocer lo que dice la ley es tratar de conocer la Constitución. Uno lee la Constitución Nacional y lee la Constitución Provincial y ya tiene una idea de república o de Estado provincial que quiere para su vida, para sus hijos, para sus nietos, lo que fuere. Entonces, si nosotros miramos con ese norte, tenemos que ver que si bien es necesario, según mi opinión, hay otros jueces que piensan distinto, pero según mi opinión, si bien es necesario adecuar la edad de la imputabilidad, también es necesario un mea culpa, un análisis hacia el interior, en conjunto de los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, rever la responsabilidad y el presupuesto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de los legisladores, su integración, etcétera, etcétera, para sacar las mejores normas de la sociedad con los mejores presupuestos para conseguir los resultados que el proyecto de ley tiene. Es muy interesante siempre, para entender un proyecto de ley, ver su discusión parlamentaria es esencial, pero previo a eso hay que leer la exposición de motivos de las leyes. A mí es un tema que de la legislatura me apasiona. Entonces, si uno mira bien los proyectos, ve las intenciones, luego en el debate que se da, ahí ya deja de ver el sostenimiento de intenciones por las partes, sino que empieza como una batalla campal, porque no hay rigurosidad técnica en el discurso. No es lo mismo declarar un feriado en la legislatura, que tiene una relevancia X, que dictar una ley donde estamos diciendo que vamos a llevar a menores de 14 años en adelante a ser responsabilidad penalmente. Ahí yo creo que hay que tomarse en serio esta responsabilidad. Y una vez que la ley sale con todos los aditamentos certeros que necesita la sociedad, también tenemos que ser serios. Cuando hagamos el presupuesto el año que viene, poner los fondos allí donde necesitemos para que la ley se pueda hacer operativa. Porque es sumamente fácil, Lourdes, lo que hace la política. La política saca una ley, dice, ya te hice la ley,
y bueno, dame el presupuesto para que puedas ejecutarla. Ah, no, arreglate con lo que tenés. Eso para el Poder Judicial es lo mismo que es para la legislatura. Bueno, queremos sistemas de registración para el proyecto de ley, pero no hay plata para comprar los equipos necesarios. Ese tema es esencial. Acá tenemos dos aristas. Una es el fundamento de la ley, su discusión y su aprobación, y la otra es el presupuesto que seriamente tenga el Poder Ejecutivo de turno en la cabeza proponer para cumplir el objetivo de la ley. Suponiendo, insisto, te digo, que el proyecto de la ley salga lo que quiera el presidente de la Nación, o cualquier otro, aunque sea su presupuesto, la idea de consecución del fin social se va a ver cuando veamos si hay presupuesto para ejecutar ese proyecto. Si vos no dotás de mejores instrumentos presupuestarios a la policía, a las fiscalías, a los institutos de investigación especializados, a los gabinetes criminalísticos, a los médicos especializados, los psicólogos especializados, los trabajadores sociales que tienen que trabajar luego de la sentencia. Si vos no ves todo ese panorama, nos vamos a quedar en una discusión política actual entre Milei y anti-Milei, digamos, pero no estamos viendo lo severo de la reforma y lo importante que es para la sociedad tener una ley que realmente sirva para la recomposición social. Si no, me parece que estamos analizando otra cosa. Bueno, claro, estamos hablando de definir políticas de Estado que no se rompan y que abarquen los tres pilares fundamentales de cualquier país: educación, salud y seguridad. Exactamente. Por ahí me parece que mirar todo esto. Y después, Jorge, esta ley, este tratamiento, este debate en Chubut, en la región, ¿cómo lo ves? ¿Cómo implica el delito joven en nuestra zona? Y es muy diferente según las jurisdicciones. Nosotros tenemos varias jurisdicciones, eran 5 originalmente en la Constitución, ya tenemos 7 en realidad. Originariamente eran la jurisdicción del noroeste, éramos nosotros en Esquel, con sede en Esquel, de la justicia. Tenías Comodoro, tenías Sarmiento, tenías Trelew y tenías Madryn. Ya se generó una jurisdicción en Rawson por las necesidades del propio proceso, pero muy en especial por el sistema de la oralidad, que son procesos muy rápidos, que han optimizado los recursos del Estado, ¿no? Se le agregó, aparte de esa, una jurisdicción nueva aquí en la comarca andina, que es la comarca de Laupuelo. Ya tiene jurisdicción penal también, tenía civil, pero ahora tiene penal. En ese marco, lo primero que tenés que ver es que no es lo mismo ser juez en Comodoro, Trelew, Madryn, o Sarmiento incluido, mira te digo, o Rawson, que en Esquel o Laupuelo, por una razón sencilla, una relación de estructura de la sociedad, y por una relación de estructura del Estado y cómo se reparte y cómo eso afecta en la producción de los delitos de menores y de mayores. Comodoro, Madryn y Trelew son grandes urbes centralizadas, digamos, con la gran cantidad de población centralizada, más del 90% en un mismo lugar. Inclusive hasta Sarmiento, una localidad chica, después tiene Buen Pasto, Río Mayo, tiene un poquito por ahí, pero siempre el centro de su jurisdicción está ahí en Sarmiento. Ni hablar Trelew, Madryn, Comodoro, como te digo. Rawson lo mismo. Esquel tiene, antes la jurisdicción de Laupuelo también es la jurisdicción de Esquel, 200 kilómetros para allá, 200 y pico hasta costa, 100 y pico para... ¿Me entendés? Todo es lejos acá. Para la comisión del delito, nosotros lo que vemos es la preponderancia en delitos de menores, sobre todo en delitos contra la propiedad, que es lo más habitual, digamos, en delitos de minoridad. Tiene mayor incidencia en ciudades grandes, por la propia organización social y por los problemas sociales que tienen las ciudades grandes. Pero aún así acá en Esquel tenemos muchos problemas con menores, pero como te dije antes, tenemos el COSE vigente y no hemos evitado varias veces que lo cerraran por decisiones menos pragmáticas que monetarias o crematísticas, digamos, más interesadas en la plata nada más. Quisieron cerrar el COSE, yo como juez me puse en todas las oportunidades, lo mantenemos. El COSE es un organismo sumamente importante, no tenemos gran cantidad de menores con la edad de imputación actual. Si la edad de imputación baja y los delitos se amplían, como dice el proyecto de ley, yo estoy suponiendo que comprueben todo lo que dice el proyecto que pudimos conocer. Ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema en la integración de los cuerpos técnicos especializados, y en el área concretamente de los jueces nosotros ya tenemos una obligación legal de especializarnos, porque había un fuero de menores aquí en la provincia, pero fue consumido por los colegios de jueces penales. Entonces a todos los jueces se nos exige tener conocimiento de todas las leyes vigentes y de los procesos con menores,
y antes solamente se le exigía al juzgado de instrucción de menores. En aquella época, cuando yo era juez de instrucción normal, digamos, de mayores, había una jueza penal de menores. Cuando cambia en 2005-2006 el proceso, todos los jueces del Colegio de Jueces Penales tenemos incumbencia en menores. Entonces, en lo que es edilicio estructural, vamos a tener deficiencias si aumenta la penalización de los delitos con menores, que son muchísimos, te digo, son muchísimos. Después veremos el abordaje social o el abordaje profesional del Poder Judicial o de las municipalidades o del Poder Ejecutivo Provincial, lo que fuera, pero en principio si aumenta la penalización porque bajamos la edad de punición, bueno, ahí vamos a tener un crecimiento estadístico de los procesos que van a ser sometidos al proceso penal muy importante. Vamos a ver de qué manera se responde en el presupuesto con eso. Claro, o sea, esté la ley o no esté la ley, creo que hay mucho por andar y mucho por hacer. Creo que es un camino que falta recorrerlo de otra manera, ¿no? Sí. Exacto, bueno. Sí, acá te digo, es un chiste para abogados esto en realidad, pero no es el mundo del ser, sino del deber ser, dirían los estudiosos del derecho. Para acá es que siempre estamos en el deber ser, pero no potencialmente lo que significa jurídicamente el deber ser, sino lo que quisiéramos llegar a hacer, porque siempre tenés la idea de lo que deberíamos poder hacer y realmente no podemos. Porque te insisto, si vos haces leyes habitualmente copiadas de otros lugares como una mejor experiencia, que yo eso lo abono y lo sostengo, nadie de la nada saca una ley, siempre estamos tratando de ver casos similares, mejores experiencias para de allí sacar nuestros proyectos de ley, optimizar las estructuras dentro del Poder Judicial, o sea, todo lo que sea lo mejor posible, gastando menos, es mejor, porque toda la plata que se ahorra en algunas cuestiones vos podés dedicarla a salud, podés dedicarla a educación, que estamos bastante complicados también. Entonces, si uno ve integralmente esto, el problema es que siempre tenemos un déficit una vez que la ley sale. Ya la discusión ideológica de las leyes, ya a mí, a esta edad que tengo, a mí me preocupa. A mí me preocupa que salida la ley me den las herramientas como Poder Judicial para poder hacerla cumplir en el proyecto constitucional. No olvidemos esto, porque el proyecto constitucional de un político es diferente al de otro político, pero la sociedad tiene un solo proyecto constitucional. Entonces las normas hay que adecuarlas a lo que dice la Constitución, sea de la nación, sea de la provincia, y allí no vamos a tener problemas. Ahora, si cada político va a hacer lo que le parece en contra de las leyes, tenemos dos problemas. Entonces, te insisto, veremos si la ley sale, con qué nos encontramos, qué repercusión tiene y qué respuesta tiene el Poder Judicial en orden al presupuesto que necesitamos para hacer operativa una ley de esta magnitud. El Poder Judicial, digo, ya como llegando a la comisión del delito, bueno, te dije, previo a esto tenés la educación, como dijiste, que es contención esencial, aparte de la familia, la educación, hay que apoyar ahí, mejorar salarios, sea lo que sea, pero hay que hacerlo de esa manera. Luego, en la fuerza de seguridad, dotarlas mejor, prepararlas mejor, la policía científica de las fiscalías, o sea, todo tiene que tener una adecuación si esta ley sale, porque necesitamos realmente ser más expertos para poder llevar adelante bien los procesos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy didáctico y bueno, hemos entrado un poco más en este debate, que es un debate necesario. Es un debate necesario y una ley necesaria. Vamos a ver cómo sale, pero es una ley necesaria, ¿cierto? Bueno, una vez que salga la ley y ya la tengamos en la mano y podamos ver que salió de la discusión parlamentaria, no te olvides que las propuestas tienen una aprobación en general, luego va en cada artículo en particular, puede haber modificaciones. Muchas veces las modificaciones que se hacen en labor parlamentaria son mejores y más estructuradas con una reforma que lo que sale del debate parlamentario, porque allí por ahí queda un artículo descolgado que contradice todo lo anterior, porque no sé si no todos entienden lo que votan, es una crítica bastante severa la mía, pero hay mucho error en la técnica legislativa que permite que esperemos. Una vez con la ley en la mano podemos hacer otro análisis y ahí sí empezar a ver qué resguardo puede tener esta provincia del Chubut para que se aplique bien esa ley, que yo creo que es la idea de todos. No conozco a algún político, por lo menos en lo personal yo, que no tenga una buena intención en ese sentido, sobre todo cuando hay menores, pero la idea es no solo decirlo, sino realmente hacerlo desde la función que tenga cada uno, con la incumbencia o importancia que tenga esa función. Entonces, ahí, vean, acá los paisanos míos dicen, en la cancha se ven los pingos. Una vez que entregamos la ley, vamos a ver qué tan seria es la propuesta para poder llevarla adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ver cuando se apruebe, vamos a estar conversando seguramente en algún momento después de todo este proceso que se viene, porque seguro que va a ser muy interesante y sobre todo muy necesario, creo, para Argentina. Así es. Bueno, un placer. Bueno, gracias, Jorge. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, fue Jorge Criado para Red 43 con un análisis profundo, didáctico y necesario sobre este proyecto de ley que se debate hoy en 4 cámaras del Congreso de la Nación.